En el capítulo anterior, nuestro protagonista había entrado en la mazmorra de nivel 5 y había acabado con absolutamente todos los orcos, aunque quizás todos menos el jefe. Una vez que había terminado con el último de los orcos que le faltaban, finalmente le aparece un mensaje frente a él, la pregunta de si le gustaría abrir una granja de bestias. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que viajó a un planeta distinto durante 10.000 años. Y cuando regresó al presente, en el mundo real habían pasado 10 años, pero todo había cambiado por completo. Sigamos con la historia donde la dejamos. Nuestro protagonista entonces inmediatamente asiente y una voz le indica que has abierto la granada de las bestias o la granda de las bestias. Le piden que por favor designe la ubicación de la granja de las bestias y le aparece un mapa ahí, justo ahí adelante. Nuestro protagonista inmediatamente ubica la tierra de Suhu, la tierra que le habían asignado previamente, y es ahí donde la seleccionan. La voz le dice que había designado la ubicación de la granja de las bestias. Y luego, una ventana de estado le dice, granja de bestias de nivel 1, capacidad de bestias 100, actuales domadas 24, lobos grises 22, híbrido 1 y ave 1. Nuestro protagonista siente curiosidad por el que llaman híbrido. ¿Acaso estarán hablando de Bike Ghoul? Sin embargo, de repente algo nuevamente llama su atención. Un gran grupo de orcos nuevamente está apareciendo. Y mientras tanto el sistema le pregunta que introduzca una orden de invocación. Nuestro protagonista nuevamente siente curiosidad por lo de la orden de invocación. Sin embargo, los orcos ya están bastante cerca y enardecidos se lanzan en dirección hacia él. Nuestro protagonista, sin embargo, continúa pensando sobre la orden de invocación de lo que estaba escuchando. El orco cada vez está más cerca, a punto de atacarlo. Y es ahí que finalmente nuestro protagonista voltea para dirigirle la mirada. Pero sin embargo, con tan solo levantar la mano, invocando rayos alrededor de esta, dirige su mano hacia él. Y luego da la orden, invocar familiar. En ese mismo instante, una gran cantidad de rayos aparecen justo delante de él, y unas bolas de energía empiezan a formarse alrededor suyo. Mientras tanto, los orcos parecen querer continuar con su avance en dirección hacia él. Pero luego vemos algo aún más atroz aparecer justo del lado de nuestro protagonista. Los lobos, la familia que él tenía. El protagonista asiente al ver lo que finalmente significaba lo de invocar familiar. Es entonces que toda la manada de lobos se lanza en dirección a todo el grupo de orcos que estaba dirigiéndose hacia ahí. Incluso la paloma desde arriba estaba observando todo. Nuestro protagonista se lanza junto con los lobos al ataque y bastante animado grita, ¿qué tal si cenamos 100 hoy? Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos en una especie de pub o discoteca. Hay un montón de gente bailando. Allí vemos a un grupo de 3 hombres conversar. Uno dice que el público no estaba tan bueno esa noche, y mientras continúan la conversación piden que lleven a algunas chicas sexys. De repente, un teléfono suena, y al parecer la llamada es de Mid. De inmediato contestan y preguntan qué sucede, pero al parecer las noticias son aún más sorprendentes. La noticia era de que Park Soo-hoo, nuestro protagonista, ya había salido de la mazmorra. De inmediato, al no creerlo, empieza a regañar a su sirviente diciéndole que acaso estaba borracho, debería hacer su trabajo correctamente. ¿Cómo podría salir ya el tipo que entró hace solo unas horas? Sin embargo, lo que le dicen a continuación es aún más sorprendente. Había vuelto a entrar. Vemos al tipo al otro lado del teléfono decirle que según la señora de la cafetería de allí, esa era la segunda vez ya. La primera vez aparentemente salió en unas 2 horas. Y mientras tanto el director en el bar estaba preguntándose si acaso estaba hablando en serio. En serio, esperaba que le crean dichas cosas. Y mientras tanto, vemos que desde otro lugar, una chica bastante atractiva que estaba tranquilamente en su tablet ve su celular llamar. Inmediatamente contesta y al parecer la llaman para que vaya ahora mismo. Cambiamos de escena y nos encontramos nuevamente con nuestro protagonista, cortando y cortando a través de todos los orcos. Y vemos que al parecer tanta cantidad de orcos no representa ni siquiera mucha dificultad para él, que continúa con su avance, cortando en dirección circular todos los orcos que se acercaban hacia él. Mientras tanto, de repente, desde lo alto, ve un gran número de flechas venir desde el castillo del orco rey. De inmediato, nuestro protagonista ordena a toda la manada de lobos que le estaba ayudando que regresen, y todos los lobos, al parecer, sienten un portal cerca de ellos que se abre y ellos entran a través de ese portal. De inmediato, todo el campo de batalla se libera de los lobos que eran los familiares de nuestro protagonista.
y finalmente las flechas caen solamente encima de los orcos aliados del castillo. Nuestro protagonista, sin siquiera demorarse un momento, se transforma uniéndose con la paloma, sacando alas de su espalda y lanzándose al vuelo. De inmediato, poniéndose encima de los orcos que estaban lanzando flechas, se lanza en picada en dirección a ellos, esquivando cada una de las flechas que le están lanzando. Y finalmente, simplemente atraviesa la defensa de los orcos con flechas y se dirige ahora al castillo, a la parte del ejército de orcos que aún se encontraba dentro. Y es ahí, dentro, donde invoca finalmente su técnica Tornado. Una gran onda de viento empieza a generarse una y otra vez, lanzando a los orcos por los aires, sin siquiera que ellos puedan defenderse, e incluso acabando con ellos, partiéndolos en partes. Nuestro protagonista de repente nota algo. Finalmente, el jefe había aparecido, lanzándose desde lo alto de una de las torres. Nuestro protagonista entonces se olvida de los demás orcos y se dirige también al rey orco, jefe de toda la mazmorra. Finalmente se enfrentan uno al otro. El rey orco se ve furioso frente a nuestro protagonista, lanzando un gran rugido, y nuestro protagonista tiene una pantalla frente a él que le indica transformación de bestias, información, entidad, doggy o Baigul, energía dimensional 1228 y estado preparado o preparando, pero de repente también vemos un gran número de entidades. Al parecer son las entidades llamadas lobos, que necesitan mucha más energía dimensional, pero también estaban listos. Nuestro protagonista piensa que esta vez serían los lobos grises, y a continuación invoca la transformación. De inmediato uno de los lobos en su campo empieza a ser rodeado por una energía dimensional, y en el siguiente instante, donde se encontraba nuestro protagonista, aparece un ser completamente distinto. Una especie de hombre lobo, sin embargo, se ve incluso un poco más fuerte y ágil, lanzándose directamente hacia el rey orco. Este, sin embargo, no se amilana y se lanza directamente hacia nuestro protagonista. Nuestro protagonista, peleando contra él, piensa simplemente que no entiende el lenguaje de los orcos, y así clava su puño directamente en la cabeza del orco, atravesándolo y venciéndolo de un solo golpe. Esto al parecer llamó la atención de nuestro protagonista, que inmediatamente después de eso lanza su tornado en dirección al jefe orco. Es entonces que los restos del jefe orco empiezan a volar, siendo cortados en todas direcciones. El protagonista, sin perder un momento, inmediatamente al aterrizar en tierra, coge un impulso y salta en dirección al rey orco. Y es así que se lanza y justo cuando el rey orco está en lo más alto, lo intercepta y le da una poderosa patada en dirección hacia el suelo, haciendo que se genere un gran cráter producto del impacto del rey orco en el suelo. Al parecer el rey orco aún continuaba con vida. Sin embargo, era solo un hilillo de vida que se aferraba. Pero nuestro protagonista aún no había terminado. Desde lo alto se lanza en dirección al rey orco, cayendo con todo su peso justo en su cabeza, aplastándolo con sus pies y lanzando ondas, partículas y escombros por todas direcciones. Y es así como un cartel le indica que había subido de nivel y había obtenido 238 puntos de logro. La puerta abierta se encontraba ahora a 450 metros al suroeste y la cuenta regresiva comenzaba en 15 minutos y 25 segundos. De repente los demás orcos empezaban a levantarse, los que no habían sido aniquilados producto del tornado de nuestro protagonista. Sin embargo, este rápidamente comienza a correr, incluso a correr en cuatro patas, mientras los demás orcos comienzan a notar su huida y todos se lanzan al ataque. De inmediato nuestro protagonista pasa por los establos donde se encontraban los lobos y lanza la orden domesticar, llamando la atención de todos esos lobos. Los orcos, sin embargo, continúan corriendo en dirección al protagonista, pero este ya está dando las órdenes de que todos salgan de allí y de repente convoca a las demás entidades suyas. A través de los portales aparecen los lobos domesticados suyos, pero también son utilizados esos portales para que los demás lobos que acababa de domesticar desaparezcan de ahí, dirigiéndose directamente hacia la zona donde él tenía su granja. Nuestro protagonista entonces lanza un gran rugido y así termina por dirigirse a la puerta, apareciendo finalmente en el mundo real, imponente como él solo. Sin embargo, de repente, ahora que se había transformado, dice que los efectos secundarios eran diferentes que cuando se funcionó con Baigul. Un cartel frente a él decía granja de bestias de nivel 1, capacidad de bestias 100, actuales domados 88 y lobos grises 86, híbrido 1 y ave 1. Nuestro protagonista piensa que si va una vez más puede llenar los 100 espacios y subir de nivel las granjas de bestias, pero de repente nota algo frente a él.
Nuestro protagonista se pregunta quién es la chica que se encontraba frente a él. Ella lo saluda, preguntándole si él era Park Soo-ho. Vemos que era la chica guapa de antes que había sido llamada por el director. Nuestro protagonista no sabe quién es la que está frente a él. Y antes de que termine de preguntar, de repente se escucha las voces de la gente. Ella era Son Jin. Todos comienzan a tomar fotos, gritando que ellos dos eran Son Jin y Park Soo-ho. ¿Acaso estaban saliendo? ¿Realmente estaban saliendo? La gente comienza a gritar. Y mientras tanto, un hombre llama por teléfono diciéndole a su señor que por fin ellos se habían conocido. De inmediato, desde un carro, el tipo dice que hay que atrapar a Park Soo-ho. Pregunta si ella lo había atrapado. Y le dicen que sí, porque con ella era completamente diferente a cómo había reaccionado con él. Park Soo-ho estaba reaccionando con ella. El tipo comienza a sonreír entonces desde su auto diciendo que claro, claro que sí. Park Soo-ho también era un hombre. ¿Acaso ellos estaban saliendo? La chica de inmediato había tomado los brazos de nuestro protagonista y estaba junto con él. Y el director, mientras tanto, hablando por teléfono, dice que, como se esperaba de Song Ji, ahora mismo estaba en camino hacia allí, así que había que echarles un ojo. Y así, el carro se dirige a toda velocidad en dirección hacia allá. Finalmente, cambiamos de escena y nos encontramos en medio del portal. Se está escuchando la melodía de la chica. Todo el mundo empieza a preguntarse qué es o de dónde viene la melodía. Llega un tipo preguntando a dónde se había ido Park Soo-ho. Era el director. Y ahí, frente a él, se encuentra la tipa, bastante triste, sollozando. Viene el otro ayudante de la empresa diciendo que había ido ahí con Park Soo-ho, pero Park Soo-ho solo le dijo que tenía sed y después se fue al haber tomado una bebida. El director nuevamente entra en cólera preguntando por qué había sucedido eso. Y es entonces que ella le dice que le había dicho directamente que no le gustaba porque era débil. El tipo, al parecer por un error de pronunciación, pregunta sobre si acaso quería drogas o algo así. Sin embargo, ella se corrige y luego se va bastante molesta, refiriéndose a nuestro protagonista como un bastardo molesto. Entonces, ella procedería a convertirse en una despertada. De inmediato, el director le pregunta a su trabajador qué es lo que había pasado. Y el tipo responde que él le había dicho que su mujer debería ser fuerte. El director entonces empieza a maldecir al comprender cuáles eran las verdaderas intenciones de nuestro protagonista. El ejecutivo le dice que cree que hay alguien calificado entre los despertados de su clan. Le pregunta quién. Y le dicen que era esa ranker número A, Kim Mi-jung. Ella lucía súper fuerte. El director comienza a apretarse la cabeza pensando en que nuestro protagonista tenía gustos realmente extraños. Pero entonces, ¿a dónde se había ido ahora Park Soo-ho? Le dicen que él había regresado a la mazmorra. El director nuevamente se coge los pelos, diciendo, ¡qué maldición! Las cosas se volvieron a alborotar de nuevo. Pero de repente, cuando voltean, ahí, Park Soo-ho había salido otra vez. El director voltea preguntando de dónde. Y vemos que ahí se encontraba nuestro protagonista, nuevamente saliendo de la mazmorra, tecleando algo como si estuviera viendo su ventana de estado. Vemos que hay una sonrisa en su rostro, al parecer de satisfacción. El director es el más sorprendido de todos. Eso era increíble. Solo habían pasado unos minutos desde que entró. De inmediato se lanza a la carrera en dirección a nuestro protagonista. Esta vez deberían atraparlo. Vemos que los dos empiezan a correr en dirección a nuestro protagonista, llamándolo por su nombre. Una vez que llegan a donde está él, nuestro prota les pregunta qué sucedía, y el director finalmente le pide que hablen un momento. A continuación, busca entre su ropa o algo para presentarse, pero en el siguiente instante lo que ve es a nuestro protagonista desaparecer a través del portal nuevamente, dejándolo atónito sin saber qué había sucedido. Entonces, como si no pudiera creer lo que había pasado, le pregunta a su ejecutivo si Park Soo-ho acababa de ignorarlo y volver a entrar. ¿Eso era cierto? Su sirviente le dice que así era, y entonces, completamente molesto, parece estar remangándose con intención de perseguirlo, aunque su ejecutivo le pide que por favor se calme. Sin embargo, este le recrimina. ¿Acaso no había visto que lo habían ignorado? Sin embargo, el ejecutivo le dice que su voz estaba siendo un poco fuerte. Y de repente llega otro hombre trajeado pidiéndoles que se detengan. Cuando voltean a ver quién diablos había visto eso, de repente se detienen. Ahí aparece un hombre de más avanzada edad con 4 guardaespaldas detrás de él. De inmediato lo saludan respetuosamente al secretario en jefe, Cheon. El jefe Cheon les dice que habían demasiados ojos allí, entonces sería mejor que se detengan en ese punto. De repente todos comienzan a notarlo. La gente empieza a murmurar, ¿acaso ese era el hijo del jefe de la DGB? ¿Acaso él no había sido ignorado por Park Soo-ho y se había exaltado? Empiezan a preguntarse qué tipo de accidente se crearía esa vez.
Al escuchar todo eso, el hijo del jefe empieza a maldecir para sí mismo. Si ese tipo de rumor se difunde, solo estaría en una peor posición. Es entonces que le dice a su padre que había cometido un error al parecer. Su padre le dice que a partir de ahora se encargaría, así que debería retirarse por el resto del día. Pero por dentro el director estaba completamente exaltado, pensando que ese sigue siendo el trabajo que empezó. Su padre le dice que había hecho todo lo que había podido hoy. Tendría mucho tiempo para estar más cerca de Park Soo-ho en el futuro. Le preguntan si es así, pero le explican que así es como era. Y entonces dice que parece ser que ya era un poco tarde para acercarse a ese día, entonces se lo dejaría a él. Y es así como pasa a retirarse, dejando el trabajo a los demás. Pero mientras se está retirando, solo murmura ese zorro bastardo, tan malditamente molesto. Y mientras tanto, el presidente en jefe, secretario en jefe, habla a su señor, diciéndole que ahora mismo estaba esperando en la mazmorra. El padre del mocoso, o digo, del director, pregunta si había hecho un lío o algo así, pero explican que, más que eso, la habilidad de Park Soo-ho para despejar mazmorras está más allá de las expectativas. Le preguntan si eso era serio. Es por ello que estaban poniendo todos sus esfuerzos en Park Soo-ho. Pero de repente, una vez más, aparece nuestro protagonista a través del portal, a tan solo minutos de haber desaparecido, sorprendiendo así al secretario en jefe. Nuestro protagonista, bastante concentrado en su ventana de estado, dice para sí mismo que había completado todos los familiares. Cuando la bestia cultivada se eleve a nivel 2 serían 200 y completaría 200. Sin embargo, luego murmura que tiene hambre, así que debería terminar por hoy e ir a comer. Y de repente, frente a él, aparece el secretario en jefe. A continuación, se presenta ante él. Nuestro protagonista dice que al parecer había mucha gente buscándole el día de hoy. El secretario en jefe de repente se presenta. Su nombre era Cheon Dan-jung, el secretario en jefe del grupo DGB. Nuestro protagonista pregunta si acaso ese era el gremio que estaba manejando esa mazmorra. Le responden que así era. Le dicen que había ido a disculparse por el accidente de antes. Nuestro protagonista pregunta por qué accidente, qué es lo que había sucedido. Le dicen sobre el accidente en donde entró un calabozo de nivel 5. Nuestro protagonista pregunta por qué ahora y le dicen que teme que era... Se tomó un tiempo para preparar una sincera disculpa, que no fueran solo palabras. Nuestro protagonista pregunta sobre esa sincera disculpa de la que están hablando, y el secretario en jefe le dice que además también quisiera agradecerle profundamente. Por él, el portal se había hecho famoso y la industria comercial en los alrededores había incrementado. Vemos que a los alrededores se encontraba la gente tomando fotos con su celular preguntándose quién era él, si acaso realmente era Park Soo-ho, y estaba escuchando a alguien esta vez. El secretario en jefe entonces le dice que habían preparado algo a cambio. Para empezar, que le parecía ir a la mejor gastroaventura del cuarto distrito, donde tenían una reservación para continuar hablando. Nuestro protagonista, al escuchar eso, una gastroaventura, sonríe diciendo que tenía hambre, así que eso sonaba bien. Es entonces que lo guían a un auto, con nuestro protagonista esta vez bastante efusivo por la reunión. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos en lo que ahora podría considerarse los terrenos de nuestro protagonista, o un paraíso. El árbol era aún más enorme que la última vez. De repente, llega la camioneta con los miembros del party de nuestro protagonista. El streamer diciendo que hoy era realmente un día fantástico. El nuevo diciendo que habían tenido langostas y bebidas después de un largo tiempo. Y le dice al monje Myung-jin que no podía evitarse, pero era una pena lo de Jung-ho. No pudo beber antes porque tenía que conducir. Agregan que sería genial si tuvieran un conductor. Necesitaban reclutar a alguien más. Pero es entonces que el streamer siente algo. Algo estaba pasando. Y vemos que recuerda que se suponía que debía encontrarse con aquellos que aplicaban a su gremio esa noche, pero lo había olvidado mientras comían. El monje decía que también él. Se suponía que debía ir a la oficina de construcción, pero esperan que no suceda de nuevo eso el día siguiente. Y a continuación el streamer revisa su celular. Dice que eso sucede de nuevo mañana. Por supuesto que tendrían que recoger langostas y alcohol de vuelta. A continuación miraba el chat y la gente estaba llenándose de demasiadas groserías. Y finalmente preguntan al hermano de nuestro protagonista si no debería hacer las entrevistas a los nuevos reclutas él mismo. Él asiente, pero, sin embargo, no tenía licencia de mercenario todavía y solo se alistó como porteador en el equipo. Así que... Y de repente al escuchar eso, todos los demás voltean a mirarlo. Eso era cierto. Y entonces le dicen que primero debería aplicar para la licencia de mercenario. Quedan en que mañana aplicarían para el examen de mercenarios,
Probablemente no tenga tanto tiempo después hasta que pase, pues tenían redadas en calabozos, pero también muchas otras tareas. El hermano del prota decía que realmente lo sentía, pero agregan que nuestro protagonista podría realmente hacer algo respecto a él, pues en situaciones ahí, así, habían escuchado que el maestro del gremio se encargaba de todo. Y así finalmente se encuentran con el sobrino de nuestro protagonista y la que ahora podemos conocer como la ama de llaves, esperándolos a su regreso. De inmediato, el hermano del prota abraza a su hijo y el streamer saluda a la abuela Sukha y luego le entrega las langostas que tenían y continúan conversando en el hogar al que habían llegado. Mientras tanto, cambiamos de escena. Nos encontramos en una mansión o quizás un restaurante fino. Nuestro protagonista, después de haber comido, decía que eso era genial. Y el secretario en jefe que se encontraba frente a él decía que era bastante bueno que le haya gustado todo. El prota dice que sí, pero ¿acaso no es la mejor comida que el dinero puede comprar, así como 5 camionetas de confianza con las mejores características, costando 300 millones de won cada una? ¿No era demasiado? El secretario en jefe, alistándose los lentes, dice que ¿cómo puede ser demasiado si casi pierde su vida? Y además, aún tenían algunos regalos para darle. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 52. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.